Y ayer en la Asamblea General de Naciones Unidas, impulsado por Ucrania y especialmente por la Unión Europea, se aprobó una resolución para exigirle a la Federación Rusa que se retire inmediatamente de Ucrania, que cesen las hostilidades y que se respeten, y esto es muy importante, las fronteras reconocidas internacionalmente, es decir, que no anexen ninguna parte de Ucrania. En esa votación ocurrió algo bastante llamativo, que fue un cambio de posición, primero de los Estados Unidos, que fue el que inició un descalabro en las relaciones diplomáticas que generó que, entre otros países, la Argentina terminara absteniéndose. O sea, no votó como Estados Unidos, que era rechazar directamente esa resolución, es decir, votó exactamente igual que Rusia, votó exactamente igual que China, los Estados Unidos, y la Argentina se abstuvo en lo que se interpreta como un cambio de posición, ¿no? Concretamente esto hay que entenderlo en el contexto del nuevo enfoque, por definirlo de alguna manera, que el gobierno de Estados Unidos tiene respecto del conflicto entre Rusia y Ucrania. El presidente se conocida su más fluida relación con el presidente ruso Putin. Trump inició un intento de alcanzar la paz entre ambos países con un acercamiento a Rusia y cambiándole un poco las condiciones a Zelensky, a Ucrania. Dice el presidente Trump, mejor dicho, que Estados Unidos ha aportado más dinero y ha aportado más recursos que la propia Europa para evitar algo que Europa discute y que ayer el propio presidente francés discutió con el propio Trump en una conferencia de prensa, pero la discusión es esa, que Trump tiene un discurso en que no quieren involucrarse y eventualmente dejar a Ucrania un poco más aislada en su defensa, o en todo caso que sean los europeos los que defiendan a Ucrania. Esa es un poco la línea. Hay obviamente sospechas de corrupción con qué pasó con el dinero que se le ha enviado a Ucrania. Ucrania además debería entrar en un proceso de elecciones que suspendió precisamente por la guerra. Está previsto en sus leyes que Ucrania tiene la prerrogativa de suspender esas elecciones, pero se hace toda una ensalada que acá en la Argentina repercute con este giro de Milei, que había sido uno de los más enfáticos a nivel mundial ahora a la hora de defender a Ucrania. Esta imagen que estás viendo es en la asunción del propio Milei. Zelensky, uno de los jefes de Estado, si se quiere, que vino a la Argentina y que en definitiva eso implicó o eso mostró al mundo el firme, muy firme, que ahora parece que no está firme, el compromiso de la Argentina con Ucrania. Exactamente, porque de hecho hubo muchas instancias en las que se encontraron, no solamente aquí en Buenos Aires, se vieron también en junio del año pasado en la Conferencia por la Paz que se organizó en Suiza y que precisamente tuvo como uno de los invitados a Javier Milei. Se vieron hace poquitos días, el 22 de enero, Milei se encontró con Zelensky en el contexto de la cumbre de Davos, del Foro Económico Mundial, y no hay que olvidarse, también en la ONU, en la Asamblea General de la ONU de alto nivel en septiembre, Javier Milei dijo: fui el primero en respaldar a Ucrania y siempre van a encontrar del mismo lado, el lado de la paz. Y la pregunta es, ¿cambió de lado? Y anoche el que dijo que no fue el canciller de Wertheim. Gerardo Wertheim. Escuchamos cómo explicaba este giro diplomático de la Argentina. Bueno, ahora en un minuto vamos a escuchar las palabras del canciller. Esencialmente, en definitiva, la negociación o la estrategia de Trump, a la que empieza, obviamente, el gobierno argentino, de excelente relación con Trump, viene de ese viaje el fin de semana en Estados Unidos. Eventualmente la idea es llegar a una especie de negociación, algo que Ucrania rechaza, en eventualmente cederle a Rusia algo de lo que reclama Rusia, que considera Rusia que Occidente no ha cumplido el pacto de la OTAN, pero ya eso es re complejo. Escuchemos mejor a Wertheim tratando de explicar la voltereta diplomática de la Argentina. Argentina se manifestó en el G20 de Sudáfrica que nosotros abogábamos por una resolución diplomática, pacífica y rápido para concluir o terminar el conflicto de Ucrania y Rusia. Cuando Estados Unidos presenta esta resolución y cuando estaban conversando de esto, el presidente Milei, y estábamos conversando de esto, me dice: mirá, esto es una oportunidad única para apoyar un proceso de paz. Y acá murieron cientos de miles de personas, una guerra muy difícil, y nosotros
por encima de las declamaciones y los reclamos que se inscriben en un marco de Naciones Unidas, el presidente privilegió que hay una lucecita para tener paz. ¿Argentina no cambió de posición por lo que dijo Trump? No, absolutamente no. Argentina cambió. ¿Qué dice la resolución de Estados Unidos? La resolución dice, murió mucha gente, instamos a las partes a que lleguen a un acuerdo diplomático para terminar rápidamente con esta guerra. Huerta no estaba hablando de lo que votó la Asamblea General, sino lo que votó un rato más tarde el Consejo de Seguridad de la ONU, que está integrado solamente por 15 países, 5 con representación permanente, China, Rusia, los Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña, que terminaron avalando la posición de Estados Unidos, que no hablaba de la invasión rusa, sino del conflicto, y no hablaba de respetar las fronteras internacionales. La imagen que estás viendo ahí es, lo decíamos, Milei con Zelensky. Esto fue hace unos poquitos días en Davos. Ahora, Milei no es el único presidente que quedó incomodado con esta situación, que empieza a verse un nuevo alineamiento global. De hecho, sí, por primera vez ayer China, Rusia y los Estados Unidos votaron juntos en el Consejo de Seguridad de la ONU. Ahora, otro país que también quedó en offside fue Israel. El primer ministro Benjamín Netanyahu, que también venía teniendo una relación muy similar a la que tuvo Milei con Zelensky, ayer también terminó votando en contra de esta resolución que impulsaba Ucrania junto a Europa, a la comunidad europea, para ponerle fin al conflicto. Terminó alineándose con los Estados Unidos y esto generó también una crisis política interna de Israel y también una crisis política, no solamente bilateral entre Israel y Ucrania, sino también con la Unión Europea, que hoy están transformándose junto a los Estados Unidos en algunos de los países en aliados de Netanyahu en el conflicto que lleva con Gaza. Lo cierto es que esta resolución, la irrupción de Trump en la política internacional, está generando un nuevo orden en el mundo y, como decíamos, no solamente enfrentándose Estados Unidos a Europa, sino alineándose los Estados Unidos con Rusia y con China.